Noches, que Dios les bendiga. Qué hermoso es cumplir con el mandato de la palabra de Dios. En el libro de Marcos 16:15 dice: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, y al que no creyere será condenado. Y qué hermoso es ser compartícipe de los sufrimientos de Jesucristo. En la palabra de Dios en Mateo 5:10 dice: bienaventurados todos aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y en esta noche tenemos un grande honor de tener aquí con nosotros a nuestros hermanos de la familia Castro Altamirano. Ellos en esta noche quieren saludarles porque tendrán un testimonio impactante. Mis queridos hermanos, saluden a la audiencia. Dios les bendiga, queridos hermanos. Les hablamos desde Quito, Ecuador, saludando de una manera especial al programa Vidas con Propósito y a nuestra directora Sonia Altamirano. Por la gracia de Dios, llevo 40 años en este camino maravilloso que ha sido tan grande conocer a nuestro Dios, porque Él es el que cambia, salva y transforma la vida del hombre. Pertenezco a la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús. Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. En esta hora para nosotros es una gran bendición estar con ustedes por estas redes sociales. Agradecemos a la hermana Sonia Altamirano, directora de este bello programa Vidas con Propósito. Y estamos aquí para testificar las maravillas de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este programa Vidas con Propósito. Nosotros queremos solamente resaltar ese nombre maravilloso, que es el nombre que es sobre todo nombre. Y mis queridos hermanos, volvamos un poco al pasado. Yo quisiera que ustedes nos relaten esa persecución que tuvieron, ese maltrato, digamos, que tuvieron un día después de un culto, después de una dominical. Ustedes se fueron con un poco de hermanos a predicar el evangelio. Mis queridos hermanos, pueden contar, pueden relatar qué les sucedió. Bien, realmente nosotros quisiéramos en esta hora pues tratar de recordar, eso fue ya como hace unos 30 años atrás en la ciudad de Ambato, acá en el Ecuador. Tuvimos una invitación de nuestros hermanos que vivían en la comuna de San Pablo para realizar un culto. Nuestro pastor Arnaldo Ronquillo nos invitó a un grupo de 10, 12 hermanos que estuvimos participando en ese precioso culto en esa comuna, y dirigidos por el Espíritu Santo nosotros fuimos a predicar la palabra del Señor en aquel lugar y estuvimos contentos realizando el culto, compartiendo con los hermanos, hasta que de pronto se suscitó ya la persecución, y eso realmente para nosotros fue una experiencia muy grande, ya que fuimos copartícipes de alguna manera también de los padecimientos de Cristo. Amén. Bueno, eso fue tremendo, porque cuando nosotros estuvimos allí ya en ese pueblo San Pablo, al terminar nuestro pastor el mensaje de la palabra del Señor, escuchamos un bullicio grande afuera, no sabíamos qué era. El hermano dueño de casa salió y él pudo percatarse de que había una gran multitud, que subía gente indígena con bombos, con palos, con piedras, directo a la casa que estábamos allí ya realizando el culto. Sí, mi hermana. Pero en ese momento que ustedes empezaron ahí el culto, contaban los relatos de algunos hermanos que sonaban un cacho, era, ¿no?
que hacían un ruido para llamar a todos a los alrededores. Venían gente en cantidad que se reunieron en la casa y comenzaron a romper esos ladrillos con las manos, a subirse en el techo, los querían sacar. Cuéntenos, ¿qué fue, cómo fue que ustedes vivieron perdón, sigan, mi hermano. Fue tremendo, mi hermanas, porque uno allí, en la pieza del hermano, estuvimos ahí, de pronto pensábamos que estábamos resguardados por por las paredes, pero no fue así. El cacho que usted dice es un cacho que que se saca de los animales, y entonces ellos tocaban como en forma de bocina, llamando a la gente a que salieran de las casas para subir donde nosotros. Entonces fue así que nosotros miramos que de todo lado salían los indígenas, estaban borrachos porque un día anterior habían estado en fiesta. Entonces ellos no estaban en sus cabales, la mayoría estaban borrachos y la mayoría estaban bien, pero subían con unas groserías, subían desesperados. Fue impactante eso porque nosotros miramos esa actitud y nos entramos. Y entonces cuando nosotros entramos y cerramos las puertas, ahí ellos tuvieron como un coraje y sitiaron la casa del hermano, sitiaron, se daban las vueltas mirando de pronto por dónde sacarnos a nosotros, y hasta que subieron al techo y de allí lo sacaron a nuestro pastor. Sí, me recuerdo que cogieron el pastor porque lo resguardaban al pastor, por eso lo subieron al techo para que si los indígenas entraban por la puerta no le pudieran coger al pastor. Pero ellos actuaron con astucia y rompieron el techo y entraron y le cogieron al pastor. Entonces se lo llevaron y ahí comenzaron a sacar a todos los hermanos, ¿no? ¿Cómo fue ese relato? ¿Cómo ustedes actuaron en esa situación? Bueno, quiero testificar en esta parte que eso fue algo sorprendente, ya que nuestro pastor estaba por el techo, pero él en ningún momento dudó ni siquiera en dar un paso atrás, sino que él se mantuvo en lo que él había predicado, y con mucha valentía él soportó todos los azotes, todo lo que le castigaron en el campo. Yo estaba en esos días recién convertido al Señor, y me sorprendió bastante ver a los ancianos cómo en ningún momento ellos negaron el nombre del Señor Jesús. Estuvo en presencia también de nuestro hermano Bastidas, un anciano de la iglesia, y le azotaban y le daban con la ortiga y le daban látigo, pero él decía: gracias, Señor, por hacerme partícipe, aunque sea un poquito, de esos sufrimientos tan grandes que tuviste tú en la cruz del Calvario. Entonces eso para mí fue bastante impactante, ver cómo los hermanos se mantuvieron en esa identidad de ser hijos de Dios, de ser cristianos. Amén. Y eso a nosotros, nuestra fe, a los que estábamos empezando en el Evangelio, nos aumentó la fe, nos dio más fuerza para creer que este Dios al cual nosotros habíamos creído era un Dios grande. Amén. Y todos esos hermanos ancianos a nosotros nos dejaron una gran enseñanza, un gran legado, y es por eso que hasta el día de hoy estamos en los caminos del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y mi querida hermana Betty, ¿cuál fue su actitud al ver tremenda cosa, digo yo? No, pues como acaba de decir mi hermano, pues nosotros nos habíamos entrado allá y pues nos pusimos a orar fervientemente, gloria al Señor. Entonces no teníamos, como decir, ese miedo que en ese momento nos iban a matar o hacer algo, no teníamos miedo.
y los indígenas comenzaron a sacarles a los hermanos y a llevarlos a unas fosas que tenían lleno de lodo, porque esa agua corría para los sembríos. Entonces allí los metían a los hermanos, los pegaban con una ortiga que se llama con pepas. Esa es una ortiga la más fuerte que existe. Entonces hacían unas llagas tremendas en el cuerpo de los hermanos cuando fueron azotados. Tuvieron calentura, fiebre, en fin, da muchas reacciones. Eso es, mi hermana, cada uno fue castigado y los hermanos se separaron por aquel monte y fueron a dar luego a la carretera. Ya, y usted me recuerdo que usted en ese tiempo vivía en un apartamento al lado nuestro, y me recuerdo que usted llevó el niño a ese evento que tuvo la iglesia, y tenía que ir yo también, pero por causa de que mi niño me le dio fiebre, no pude ir. Entonces, supe que también a usted la escondieron. ¿Cómo fue ese episodio, hermana? Cuéntenos. Bueno, grande ha sido el cambio que, por la gracia de Dios, grande ha sido el cambio en mi vida, que no me importó llevar a mi hijo, no me importó llevar a mi hijo allá. No sabía qué iba a pasar, solo sabía que tenía ese amor tan grande de ir a predicar, a anunciar a un Dios que cambia, que transforma la vida del hombre. Pues sí, en realidad yo llevé a mi hijo, y en el momento que a cada uno lo sacaron para el campo, había quedado yo debajo de la cama. Fue que me puso ese hermano para que me desguardara de aquellos indígenas, pero no, ellos se dieron cuenta que allí faltaba una mujer y comenzaron a decir, es que aquí había una mujer, había una mujer blanca. Entonces, en el momento que ellos se dieron cuenta, yo que estaba metida debajo de la cama, pues cogieron mis cabellos y me sacaron hasta la mitad del cuarto. Con mis pies, todo, me jalaron a mí y a mi hijo. Entonces, mirando eso, el hermano que me cubría, gracias a Dios, por la gracia de Dios, pues no me hicieron otras cosas más, sino que él agarró a mi hijo, lo sentó en sus hombros y a mí me agarró la mano y salimos desesperados al campo. Y allí le doy gracias a mi Señor. No sé cómo llegamos a la carretera, mi amada hermana Sonia. Es digo, en ese momento, todas esas cosas que ustedes pasaron, quizás, ¿qué pensaron? No sé si iban a morir, iban a salir con vida, no sé cuál era su actitud, porque sabemos que tenemos un Dios maravilloso que hace milagros, pero en el momento vivirlo es una cosa terrible, es una cosa tremenda. ¿Qué fue lo que ustedes sintieron? Porque nosotros no veíamos que ustedes no llegaban, ya eran las 8 o 9 de la noche. Un hermano que escapó pudo llegar hasta la iglesia y comunicar que ustedes estaban atrapados allá y que les habían botado el carro que fueron, la camioneta que fue botada de la loma hacia abajo, les empujaron con la fuerza de los indígenas, pero ese hermano logró escapar y llegar a comunicar. Era una cosa impactante porque nosotros teníamos miedo de que ustedes no regresaran, porque en poco tiempo, hace un mes atrás, quemaron a unos evangelistas, quemaron ahí en ese mismo San Pablo, quemaron a unos evangelistas. Y bueno, lo que me recuerdo fue que comenzamos a orar y a pedirle al Señor que los sacaran, que nosotros queríamos que ustedes regresaban. Y hemos orado tanto y tanto que Dios nos concedió ese deseo, pero no vinieron todos. Hubo un hermano que, no sé, usted se acuerda más qué es lo que pasó con el hermano
que le rescataron por ahí? Bueno, realmente fue algo muy desesperante ese momento, pues uno humanamente siempre siente miedo, pero también es fortalecido por el poder del Espíritu Santo y uno confía más en el Señor, en que Él en su gracia nos iba a guardar, nos iba de alguna manera a dar la salida, y Dios obró porque cada uno de nosotros estábamos presos por un grupo de indígenas siendo castigados, y Dios de alguna manera a nosotros nos dio la habilidad para poder salir de las manos del enemigo prácticamente y correr en los sembríos, en los campos, sin saber a dónde íbamos a llegar. Pero damos gracias al Señor porque Él de alguna manera nos dirigió a la carretera y llegamos allá. Algunos, la mayoría de hermanos estuvimos ya en la carretera, y de ahí ya pudimos trasladarnos a la iglesia donde nos estaban esperando. Pero en ese tiempo realmente sentimos cómo Dios obró, nos libró, nos guardó, nos mantuvo la vida, y como dice la Escritura, Dios tiene un propósito con cada persona que Él salva, que Él llama a esta gracia bendita de su evangelio, y ha sido pues para que nosotros podamos testificar estas maravillas y tantas cosas que a lo largo de estos 40 años Dios nos ha permitido vivir, que sería muy largo contarles, amigos, pero realmente Dios es fiel y Él ha prometido realmente regalarnos una salvación tan grande, y es por eso que nosotros perseveramos hasta el día de hoy. Gloria a Dios. En base a este relato, a este testimonio tan hermoso, que es un privilegio, mis hermanos, es un privilegio unirnos a este padecimiento de Cristo, porque en alguna vez nosotros también fuimos atacados por los mafiosos. Pero le damos gracias a Dios, como dicen ustedes, es verdad, uno siente miedo en ese momento, pero la gracia de Dios, el Espíritu Santo, le llena de fortaleza en el momento que uno parece que ya se terminó todo, es cuando uno se fortalece más. Entonces, gracias a Dios, de todos los hermanos, me recuerdo claramente que se fueron para allá, este hermano que le buscábamos, que no le encontrábamos porque se le había rescatado una familia, ¿no? Le habían curado, le habían vestido. Bueno, gracias a Dios, él también testificó que él no pudo ver, que estaba ciego prácticamente porque los indígenas le metieron en ese lodo que ustedes cuentan y se le sentaban encima. Y entonces los ojos de él estaban así de grandes, que todo lleno de lodo, que cuando le cogimos le sacábamos el lodo con cuidado, que no se vaya a dañar los ojitos, ¿no? Entonces era algo impactante de verle al hermano cómo fue maltratado, y también estuvo 8 días con fiebre porque también fue prácticamente con esa ortiga que ustedes dicen, esa ortiga venenosa que tiene efectos muy feos. Y bueno, por la gracia de Dios todavía estamos aquí. Y hubo quizás al siguiente día, el día lunes, porque ustedes se fueron día domingo, me recuerdo claramente, salieron en primera página, porque los indígenas, viendo que ustedes, o sea, no pudieron matarles, ellos fueron a levantar una denuncia a su cabildo, y de ahí se fueron a los noticiarios. En primera página salimos que la Iglesia Evangélica Apostólica había entrado con metrallas y pistolas a querer dañar la paz, algo así. ¿Ustedes se recuerdan cómo era ese periódico, lo que decía? Pues sí, nosotros habíamos escuchado que en primera plana nos habían sacado, que habíamos ido a quitar la paz del pueblo, pero yo recuerdo como que fue ayer cuando el hermano nos sacó de ahí, de su casa, y comenzamos a vagar tratando de salir a la carretera. Nos tiraban bala,
Y por la gracia de Dios, ninguna bala tocó a nuestros hermanos, ni a nosotros, ni a nadie, gloria al Señor. Pero escuchábamos esas balas, eran una sobre otra, una sobre otra. Cuando nosotros corríamos desesperados por el campo, escuchamos después que el cura, el párroco de aquel pueblo decía, si están vivos, tírenles bala. O sea, ellos querían totalmente exterminarnos en ese momento. Y sí, después escuché que nos habían sacado en primera plana del comercio diciendo que nosotros hemos ido a quitar la paz del pueblo. Eso es, mi hermana Sonia. Mire, son relatos muy impactantes, verdaderamente. Y hay mucha gente que pasan cosas terribles y botan la toalla. ¿Qué consejo nos darían ustedes, queridos hermanos, que ustedes han pasado esta terrible persecución? Porque en verdad que la orden era matarlos, desaparecerlos. Pero por la gracia de Dios, pues Él está siempre ahí. Entonces, yo quisiera que nos dejaran un mensaje a todas las personas. Quizás en este momento no nos están escuchando, no se han conectado, pero después vemos que esto se queda grabado y hay muchas visualizaciones. Yo quisiera que mi hermano Mario sea usted a darnos un mensaje, por favor. Bien, gracias al Señor. Quiero citar la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, el verso 13 dice, Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Testificarles que durante estos 40 años Dios ha sido, es y seguirá siendo fiel con su palabra, con sus promesas. Y realmente en esta hora decirles que es hermoso y maravilloso seguir el camino de Dios, con todos los problemas, con todas las angustias, con todas las dificultades que se presente uno en la vida, sabe que uno lucha, pero no está solo. Él en su palabra dijo, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Esa promesa es tan grande de parte de Dios que Él es fiel en cumplirlo. Hasta el día de hoy, Él no nos ha dejado ni nos dejará, porque sus promesas no solamente son para esta vida terrenal, sino que van más allá de la muerte misma. Amén. Entonces, amigos, vale la pena ser cristiano, vale la pena ser un hijo de Dios. Vale la pena negarse al pecado, a los deleites del mundo, a todas esas cosas que son una vanidad. Salomón, con toda la sabiduría y la riqueza que él tuvo en su libro de Eclesiastés, al final dice, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Ese hombre disfrutó de todas las riquezas, de todas las vanidades de esta vida, pero concluyó con ese mensaje, teme a Dios y guarda sus mandamientos. En esta tarde, a todos los amigos que me escuchan, yo quiero animarles para que sigan este camino precioso de salvación y de vida eterna, porque en Cristo tenemos una esperanza muy grande. Fuera de Él, nada puede hacer el hombre. Fuera de Él, la vida del hombre es una completa vanidad. En estos días tuvimos un amigo, un empresario muy grande aquí en el Ecuador, que lamentablemente a causa de la violencia fue raptado, fue secuestrado y como de pronto no pagaron el precio de su rescate, le quitaron la vida y le botaron en una de las carreteras de esta ciudad. Por eso dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Realmente la vida no tiene sentido si no el hombre no le tiene a Cristo.
No tiene ningún sentido vivir en esta tierra. Amados amigos, hermanos, en esta noche, 40 años de andar con el Señor, yo les puedo decir que Él nunca me ha defraudado, nunca me ha fallado. Él ha estado con nosotros en estos 40 años y seguirá con nosotros, dándonos la victoria y cumpliendo sus propósitos en nuestra vida. Este precioso programa de vidas con propósito es una gran realidad. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Nosotros hemos vivido esta experiencia tan grande de seguir el Evangelio. Por eso en esta hora, amados amigos, yo les animo para que usted tome una decisión definitiva en su vida y siga el camino de Dios hasta que Dios le dé el último aliento de vida en esta tierra. Él es un Dios grande. No hay palabras como agradecerle a este Dios. Todo lo que Él hace por nosotros es algo muy precioso, es algo muy grande. Mirar la obra de Dios que he podido contemplar precisamente en la vida de la directora de este programa tan hermoso, cómo Dios ha obrado en su vida. Yo soy testigo de realmente que este Dios es un Dios incomparable. No hay con qué compararle a Él. Él es grande, inigualable y tiene un propósito muy grande con su vida, amado amigo que me escucha. Hermano, Dios tiene propósitos muy grandes con su vida. Solamente sígale a Él, séale fiel al Señor y Él es el que hace todas las cosas que tiene preparado para usted. En compañía de mi amada esposa, nosotros somos testigos del poder de Dios, de todo lo que Él ha hecho con nuestra vida, de todo lo que Él ha hecho con nuestros hijos, porque este legado que usted deja no solamente le beneficia a usted, a su familia, sino que también deja un legado muy grande para las generaciones que vienen tras suyo. Todos nuestros hijos le sirven al Señor y damos gracias a Dios porque ellos recibieron ese ejemplo. Asimismo, en esta hora yo les animo para que usted no desmaye si está atravesando alguna prueba, alguna enfermedad, alguna dificultad, alguna persecución. No desmaye porque Dios está con usted. Él ha prometido estar con usted todos los días y hasta el fin del mundo. Por eso en esta tarde yo le agradezco a Dios esta preciosa oportunidad y les testifico y les doy fiel testimonio de que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Fuera de Él, los dioses del mundo, las dioses de los pueblos son ídolos. Tienen ojos, no ven, tienen orejas, no oyen, pies tienen, mas no andan, pero nuestro Dios lo llena todo el universo. Ante Él nadie se puede ocultar, todo está al descubierto. Jesucristo es la única esperanza de salvación y de vida eterna. Vale la pena seguir este camino. Amados amigos y hermanos, nunca desmaye, porque Él dice en su palabra que Él nos dio espíritu de valentía y no de cobardía para seguir el camino del Señor hasta que Él nos tenga en esta tierra. En el nombre del Señor Jesús, les agradezco en esta tarde y les con todo mi corazón les digo, sigan a Cristo, que es la única esperanza de salvación. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias, gracias mis queridos hermanos. Me ha dado mucha alegría poder haberles invitado a este programa. Gracias por contarnos, por relatar ese hermoso testimonio que el Señor ha hecho cosas grandes con ustedes y con todos nosotros. Y espero que no sea la primera vez. Esperemos que en algunos momentos también nos
pudieran acompañar en Vidas con Propósito con un consejo, mis queridos hermanos. Gracias, gracias, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Amén.